así como también un exclusivo, porque de aquí sales al estrellato, al noticiero, a Vuelve la Vida, a donde te pidan. Pero nació en Aquí Estamos, Veracruz. Nuestro coach ambiental, Javi Triana. Mi querido Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jaime, ¿y tú? Bien, contentos de tenerte primero que nada y sobre todo de Gracias. tocar un tema importante, muy general, de mucha importancia en el ser humano, pero que también debemos de tratar con mucha responsabilidad porque también se está acabando el planeta gracias a esta cuestión. Hablamos de la importancia del plástico. Seamos responsables. Hablamos de la importancia del plástico en nuestras vidas como seres humanos. No, claro, hay que entender que sí hay retos con respecto a lo que es el plástico en sí, pero tiene una importancia, tal y como lo resaltas. Primero que nada, en el sector de salud, bueno, el plástico es muy útil porque nos permite evitar el contacto con patógenos, guantes, mascarillas, acabamos de pasar una pandemia, e incluso la contención de material quirúrgico que se utiliza en hospitales, centros de salud. El material de plástico permite almacenar estos residuos, pero también el sector de alimentos, Jaime. Botes, bolsas, empaques que han servido para trasladar y transportar alimentos y también para asegurar su calidad y su inocuidad, pues es muy importante. El plástico es algo fundamental en nuestra vida, Jaime, y tenemos que entenderlo de esa forma. Ahora, el reto sustancial tiene que ver con la recuperabilidad del plástico una vez que es residuo, pero bueno, eso es un poco de las alternativas que hay para poder procesarlo de una mejor manera. Tocaste una palabra importante, la palabra desmedido. Entonces estamos teniendo ya un uso desmedido del plástico en la vida del ser humano y eso está ocasionando ya un problema, ¿sí o no? Totalmente. El hecho de que, los volúmenes de plástico son considerables en el mundo. Pero más que los volúmenes de plástico, Jaime, tiene que ver con el material con el que se fabrican. Sabemos que el plástico es muy durable, alrededor de entre 5 a 50 años es su tiempo de vida. Pueden durar ciertos plásticos mucho más tiempo, pero esa durabilidad hace que cuando se empiezan a degradar, Jaime, se genere material particulado. ¿Qué quiere decir? Los famosos microplásticos. Sí, claro. Los famosos microplásticos se pueden extender por la tierra, por el mar y ya se sabe, Jaime, hay estudios que lo demuestran, que se concentran en los alimentos que consumimos diariamente, pescado, agua y en ciertos productos agrícolas. Entonces, la forma en la que se produce el plástico es realmente la manera o la visión en la que tenemos que atender el problema que ello representa, ¿no? El volumen también de los plásticos es un problema, pero sin duda alguna la forma en la que se fabrican. Y ahí tenemos que centrar las alternativas. Y tan desmedido que en la humanidad de las compras suspendieron por un tiempo determinado el uso de las bolsas, ¿no? Ya no te pueden dar bolsas, cárgate tu producto como puedas, ¿no? Sí. Del uso desmedido y del problema que está creando en el medio ambiente. Fíjate que ese punto es interesante porque habla de nuestras alternativas. Lo cierto es que la conducta de las personas como tal está cambiando. Lo hemos hablado alrededor de estas cápsulas. La adopción de una conciencia, la forma de relacionarnos mejor con el entorno permite mejorar los hábitos. Uno de los hábitos que está muy marcado, ya sea por ley o por decisión propia de las personas, es que utilizamos menos plástico. Ya claro. Las personas están utilizando las bolsas biodegradables, pero también las bolsas de uso continuo. O sea, ya no estamos utilizando bolsas de plástico que nos dan en los supermercados. El otro concepto que yo considero importante y que tiene que ver con la forma en lo que fabricamos, tiene que ver con la biodegradabilidad de los plásticos. Tardan mucho en degradarse, y una vez de que se degradan, siguen siendo plásticos, pero a pequeña escala. Lo que se hace actualmente, Jaime, es fabricar materiales que puedan reincorporarse al medio. Y ahí está el reto sustancial, porque la innovación, la tecnología, la inversión está enfocada en ese sentido. Es decir, se están fabricando materiales de plástico, vamos a llamarlo de esa forma, pero que pueden reincorporarse al medio ambiente. Ya no con las desventajas del microplástico, sino que puedan contribuir inclusive para el entorno. Nos falta mucho, Jaime. En estos momentos estamos en una transición, por llamarlo de alguna manera, en donde estamos sustituyendo bolsas plásticas por materiales biodegradables o de uso continuo, pero la realidad es que la industria como tal, te hablo de las grandes empresas que utilizan botellas para sus refrescos, botes de plástico para sus mermeladas, tienen que transitar hacia nuevas formas de producir materiales de plástico. Y una de las alternativas sustanciales es aumentar la biodegradabilidad. Alternativas, creo que vendría siendo la pregunta más importante. Alternativas o soluciones que existen en relación al plástico, ¿cuáles serían? Precisamente los materiales biodegradables. Fíjate que hoy precisamente se anunció un tema particular sobre el uso de materiales orgánicos. O sea, se están utilizando desde compuestos vegetales, residuos vegetales, Jaime,
que pueden ser industrializados y fabricar plásticos. Residuos orgánicos como el de la industria del pescado, escamas, por ejemplo, espinas, que pueden ser procesadas y fabricar un tipo de plástico. La ventaja de estos materiales es que pueden pueden reincorporarse nuevamente al entorno y eso reduce muchísimo el impacto sobre lo que el plástico en sí significa. Tenemos que invertir mucho todavía, Jaime, tenemos que reconvertir a la industria, eso va a llevar algo de tiempo y lo cierto es que podemos seguir utilizando los plásticos, pero Jaime, siendo responsables en ese proceso. Sin duda alguna, pero en verdad, no nada más un ratito sí y al otro día no. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa y bueno, que las personas sigan entendiendo que esa forma de cambiar hábitos, esa forma de utilizar mejor los materiales, los empaques como tal, darles una segunda vida útil desde casa es fundamental. Si lo hacemos de manera consistente y frecuente, vamos a impactar de manera directa y positivamente al entorno. Y que no terminen en la calle o en el mar. Sobre todo. Sobre todo, mi estimado señor Javier Triana, muchísimas gracias. Nuestro coach ambiental de cabecera.